Ya se aburrió, ni un aplauso da, ¿verdad? Qué bueno es el Señor, dice conmigo amén. Si me ayudas un poquito con el sonido, porque aquí no se oye nada. En este no se oye. Yo tengo voz de locutor, pero no se oye bien. Yo estoy contento esta noche. Creo que usted ya está cansado, ¿verdad? Está cansado, ya ni amén dice, ya ni de gloria a Dios dice. Yo los agarré cansados y eso está bueno, porque cuando uno agarra cansado a la gente, se le duerme a uno. Muy bien, ¿cuántos trajeron Biblia? Ayúdame un poquito, es que está muy chillante, está un poquito de bajos. Yo digo que sí, no sé. Ajá. No sé dónde está el otro. No, aquí no está. Muy bien. Por ahí está. Bueno, usted ayúdeme aquí por favor para poder compartir con usted la palabra. Queremos decirle que lo felicitamos. Bueno, yo si tengo que predicar 3 veces, voy a predicar 3 veces, ¿oye? O sea, voy a repetir 3 veces hasta que usted diga amén. Quiero decirle que lo felicitamos. Quiero decirle que lo felicitamos por estos 13 años que el Señor les ha regalado a sus pastores y a ustedes. Yo estoy muy contento porque Dios ha sido bueno. Gracias, mijo. Este es diferente, ¿verdad? Es que el otro solo sirve para cantar, ¿verdad? Y este sirve para predicar. Estoy muy contento porque después de muchos años el Señor me permitió venir por primera vez a compartir la palabra. Pues hoy veo el fruto de todo lo que el Señor me permitió venir a hacer. Y cada vez que un hijo, yo no sé si usted tiene hijos, pero yo sí tengo hijos. Cada vez que un hijo cumple años uno se alegra, ¿verdad que sí? Y hoy una hija está cumpliendo años, que está cumpliendo 13 años de vida ministerial. Y yo me alegro por eso, me bendice el Señor por eso. Y doy gracias a Dios por eso. Yo estaba orando ayer sobre qué debía predicar hoy. Y el Señor me recordó específicamente algunas de las palabras que el Señor les dio ayer, porque ayer el Señor habló para sus pastores, para California y para Ministerios Mavia a nivel general. Sí se acuerda, ¿verdad? Y el Señor me decía hoy, durante la noche, de anoche para hoy, le decía al Señor sobre qué debo de hablar, porque tengo como unos 10,000 mensajes, pero no quiero repetir, sino lo que quiero es compartir lo que Dios me habló para ustedes. Me habló sobre la visión. Yo le dije, Señor, pero es el aniversario. Y le pregunté al Señor, ¿por qué? Y no me dio respuesta. Pero durante la noche, porque anoche dormimos, gracias a Dios. Aunque usted no diga amén, hay muchos que no duermen. Y quieren dormir, pero no pueden dormir. Y entonces el dormir es una bendición de Dios. ¿Cuántos durmieron anoche? Levanten su mano todos que durmieron. Algunos no durmieron. Wow, lo sentimos. Pero nosotros solo ponemos la cabeza en la almohada y la paz de Dios lo hace dormir a uno, ¿verdad? Y yo estuve soñando. Y estaba soñando y el Señor me hablaba en medio del sueño y me decía, esta es la historia de la familia de. Y yo decía, Señor, ¿y eso qué? Esta es la historia de la familia de. Esta es la historia de la familia de. Y me levanté a las 6 de la mañana, creo que fue, ¿va? O 5 de la mañana. Me desperté a las 5 de la mañana y le dije a mi esposa, me voy a ir a estudiar, porque el Señor me está hablando. Y me levanté y me fui a estudiar. Medio dormido todavía, pero me sonaba en la cabeza, esta es la historia de la familia. Me fui a ver la palabra y Génesis capítulo 37 verso 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Hablar de la historia de una familia es hablar de todo lo que escribieron nuestros padres, de todo lo que escribieron nuestros antepasados, y es interesante hablar de la historia que tenemos nosotros en el Señor. Debe ser extraordinaria, porque la historia de nuestra vida en el Señor es diferente. Yo espero en Dios que usted esté conmigo hoy. Y es mejor hablar de la historia de nuestra vida en el Señor, porque cuando analizamos la historia de muchas familias, vemos la necesidad del por qué el Señor debe llegar a muchos hogares, del por qué en muchos hogares, en muchas familias no está la bendición de Dios, porque la historia de muchas familias no está tan buena que digamos. Y entonces aquí está la historia de un hombre que obviamente tiene esposa, porque dice que tiene hijos con Bilha e hijos con Silpa, pero también hay hijos con Raquel. Y hay una historia aquí extraordinaria. Y le digo extraordinaria porque aquí hay varios hijos. Creo que usted conoce la historia de José, y usted conoce que José era un hombre soñador, dice conmigo amén. Amén. Pero el entorno de su familia era una familia tremenda. Era una familia desintegrada, era una familia que tenía problemas, era una familia donde entre hermanos se querían matar, y entre hermanos se tenían envidia, y entre hermanos se tenían celos, y entre hermanos había de todo. Esta historia de esta familia es una historia tremenda. Y yo le decía al Señor, mire, no voy a predicar mucho, solo le quiero contar lo que el Señor me dijo. Le decía al Señor, ¿y qué tiene que ver la visión aquí, en esta familia? Entonces el Señor me decía, porque yo tuve que rescatar a uno de ellos para cambiar la historia a donde ellos iban, por donde ellos iban. Y entonces cuando yo analizo esto, el Señor me decía, porque ellos no tenían una visión de lo que verdaderamente era ser hijos de Dios, porque le estoy hablando del patriarca, le estoy hablando de las 12 tribus, le estoy hablando de los que iban a componer el pueblo de Israel, pero ¿cómo hubiera sido o cómo sería el pueblo cuando en medio del pueblo no tenía una visión de lo que ellos eran y se estaban matando unos con otros? Entonces me llevó el Señor y me decía el Señor, yo voy a revertir la historia de mucha gente. Y yo cuando estuve viendo esto decía, ¿dónde escuché esto? ¿Dónde escuché esto? ¿Dónde escuché esto? Yo quiero que me ponga el video, por favor, mijo. Poneme el video que te dije que pusieras. Y escuche esto. Y escuche bien el momento en el cual Dios dice, yo voy a revertir la historia. Óigalo pues. Ya usted lo oyó anoche, pero óigalo otra vez. Ponle más volumen, por favor. Que ellos se llevan una unción de avivamiento para California. Padre, yo vengo a profetizar en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Vengo a declarar sobre todo su cuerpo ahora que ellos son impregnados de la gracia. Son impregnados. ¿Sabe qué? Yo quiero que levante sus manos. Todo lo que él vivió. Levante sus manos. Esta es palabra para usted. Gracia. Esta es palabra para usted. La gracia es lo que va a traerte victoria a ti. La gracia es lo que va a traer victoria para tu casa. La gracia es lo que te va a traer triunfo para ti. La gracia es lo que te va a traer victoria para ti. Y el Padre dice, hay cosas, el infierno suelta palabras, maldiciones. Yo escucho lo del infierno que ha soltado maldición sobre esta casa. Yo siento que el infierno ha soltado maldición sobre la familia. Pero el Padre me dice, dile que voy a traer un tiempo de descanso. Dile que voy a traer un tiempo de multiplicación, porque el lugar donde ustedes están es una
tierra dura, una tierra difícil, una tierra complicada. Pero el Padre me dice, quédese tranquilo, porque voy a revertir la historia. Voy a revertir, llegarán a California y voy a traer un tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan gloria? Denle un aplauso al Señor. Para allá, mire. Yo no sé si usted puede decir amén con eso. Ahora le hago una pregunta. ¿Está conmigo todavía? ¿Cuántos quieren que Dios revierta la historia de su familia? Levante su mano. Revertir es la compone, pues. ¿Sí? Porque la historia de mucha gente es una historia mala. Es mala, es pésima. Cuando uno analiza la historia de mucha gente, uno dice, mire, yo bendigo a mis papás. ¿Cuántos bendicen a sus papás? Levante su mano todos los que bendicen, aunque ya no estén vivos. Y si están vivos, pues levanten la mano y bendíganlos. Pero en la historia de las familias hay cosas malas, hermano, pésimas. Y yo le quiero contar que eso venimos heredando muchos, porque hay herencias que vienen. Por ejemplo, los hijos de usted se parecen a usted, ¿verdad que sí? Se parecen a usted hasta para caminar, se parecen, ¿verdad? Si usted camina torcido, sus hijos caminan torcido. Hasta el lunar que usted tiene aquí, mire, lo saca él o ella, pues da aún su hijo. Y hay cosas que heredan ellos. Y uno dice, porque yo eso decía, eso he dicho, lo decía porque hoy yo sé que Dios hizo un cambio. Decía, primero Dios, que mis hijos no sean como yo. Y yo no quiero ser como mi papá. Porque mi papá seguramente no quería ser como mi abuelo. Y mi abuelo seguramente no quería ser como mi bisabuelo. Pero como eso viene de historia. Si escribiera un libro en la historia de su familia, solo le voy a hacer esta pregunta. ¿Está conmigo todavía? Perdonen que voy a alzar la voz, porque cuando entra gente, sale gente, todos voltean a ver. Entonces, para que usted ya no voltee a ver, yo voy a gritar para que usted ya no voltee a ver. Ya me despertó. Pero si escribiéramos un libro con la historia de su familia, ¿usted cree que ahí aparecerían borrachos? ¿Violadores? ¿Brujos? ¿Mujeres con hijos de varios maridos? ¿Fracasados? ¿Acabados? ¿Gente tirada en la calle? O sea, solo estoy diciendo si aparecerían en la historia de su familia. Tú dijiste hoy, pastor, que estábamos hablando en tu casa, dijiste, mi tío era la ¿qué? La oveja negra de la familia. ¿Y cómo era tu tío? Era así, 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 así. Era buena onda en unas cosas, pero en otras era X, Y, Z, J, 4. Y sabe usted que toda esa historia el Señor le dice. Yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo así? Esta es la historia de la familia de. Y el único lugar donde encontré eso es la familia de Jacob. Ahora, ¿cómo era la familia de Jacob? Entonces el Señor me decía, yo voy a revertir la historia de mucha gente. Amén. Yo no sé si usted dice amén a eso, pero yo agarré esa palabra para mí, porque yo no quiero que la historia mía se repita en mis 3 hijos y se repita en mis nietos. La historia mala, yo quiero que la historia buena se repita en ellos, y ellos un día puedan decir, mi abuelo o mi papito, como nos dicen, ¿verdad? Mi papito era apóstol, mi papito era pastor, mi papito hacía tal cosa, mi papito hacía tal cosa, y yo heredé de mi papito tal cosa. Pero yo no quiero que un día digan, mi abuelito, el papá de mi papito tuvo 8 hijos en la calle y yo tengo 16. Porque esa es la historia.
Señor dice esta noche, yo voy a revertir la historia. Yo no sé si usted puede levantar las manos. Yo levantaría mis manos y hasta mis pies. Vamos a ver esa mesa que está allá atrás. Levanten sus manos. Yo sé que ustedes solo hablan inglés, pero levanten las manos. Porque yo digo que la gracia del Señor los va a llenar, aunque hablen solo inglés. Dios los va a cambiar, porque ustedes la historia de ustedes se va a revertir. La historia de ustedes ya no va a ser la misma. Yo no sé si usted puede decir amén a eso. Yo quiero tomar esa palabra para mí, decir no, la historia de mis descendencia ya no va a ser la misma. La historia de mis hijos ya no va a ser la misma, porque el Señor dijo, yo voy a revertir la historia. Y por eso cuando el Señor me decía, esta es la historia de la familia, yo decía, ¿por qué? Y cuando nos despertamos, fíjate que el Señor ha estado soñando toda la noche. Esta es la historia de la familia de él. Y entonces el Señor me dijo, ve a ver todas las familias de la Biblia. Ve a ver cómo son las familias. Ve a ver cómo las familias fueron y yo revertí la historia de ellos. Porque todos los de la Biblia tienen una historia. Y por eso cuando uno viene a Cristo, uno dice, pero es que hermano, yo no soy digno. Ninguno era digno, ninguno. El único digno es el Señor Jesús. Y de ahí todos. Moisés era matón, ¿verdad? Y escondió. Así como algunos de nosotros escondemos las cosas. Voy a tomar aquí para que le baje a usted. Pero el Señor dice, yo voy a revertir eso. Yo no sé si usted dice amén, pero yo digo amén, gloria a Dios, porque todo lo que había en mi vida Dios lo va a revertir. Y mire, usted conoce la historia de José, ¿verdad? Porque esta es la historia de José. Desde los 17 años sus hermanos lo querían matar. Dios le dio 2 sueños y él se burlaban de él, que era el soñador y todo lo demás. Y después lo venden, lo meten a una cisterna, lo saca de ahí uno de sus hermanos, lo vende, se va de esclavo. Después, cuando está de esclavo, la mujer de Potifar, la Potifara, lo agarra, lo quiere violar y él dice que no y sale huyendo y se va. Y entonces lo meten a la cárcel. Estando en la cárcel, le interpreta 2 sueños al copero y al panadero. Uno de ellos se muere, el otro se olvida de él. 2 años después dice, yo me acuerdo que hay uno allá en la cárcel. Y ese te puede interpretar los sueños. Entonces lo mandan a traer, lo bañan y el otro día resulta coser que es el segundo del faraón. Pero para todo eso pasaron 17 años, creo que pasaron. Y después dice la Biblia que él vive 110 años. Y esos 110 años el Señor revierte la historia. Porque miren, en el capítulo 50 y verso 19, ya se ha muerto el papá, se muere Jacob, los hermanos están asustados porque dice, oiga, que él se va a vengar de nosotros, hoy nos va a echar, hoy va a hacer esto y aquí. Y entonces les dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos. Yo pensé que usted iba a dar gloria a Dios, pero es que ya se me durmió. ¿Qué quiere usted ver en los años? Porque aquí este hombre ahora ya no es un hombre de 17 años. Hagamos cuentas. 17 años más 110, ¿cuánto eran? 127 más 17. Más 13 años serían 142 años. Ya es un hombre maduro, ¿verdad? Ya se pasó. No se preocupe, que en ese tiempo vivían 400, 300 y pico de años. Entonces ya era un hombre maduro.
Pero en ese tiempo él mira cómo la historia, donde iba la historia por este lado, la historia de envidia, la historia de celos, la historia de no sé qué, la historia de esto, la historia de aquel, ahora Dios la ha revertido. Y cuando Dios ya la revierte, Él dice: ustedes pensaron hacer mal, pero Dios hizo el bien, para que ustedes y yo veamos lo que Dios tenía que hacer con nosotros. Para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengan miedo, no se asusten, que a ustedes y a sus hijos no les va a pasar nada. Así los consoló y les habló al corazón. La frase para hacer lo que hoy vemos es increíble. Es increíble. La historia que tenían ustedes era una historia escrita, no por Dios. Era una historia diferente, escrita, me atrevo a decir, por el hombre y por el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero el Señor revirtió todo para que miremos hoy, 13 años después, lo que Dios iba a hacer y lo que Dios quería hacer. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora yo le quiero decir algo. ¿Cuál es la historia de ustedes? 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 Decía tu pastor: te bendigo. Yo no sabía que esta niña era la chiquitilla que yo conocí hace un montón de años. Tú me tenés que hablar, mija, porque yo chiquitilla te conocí, fíjate. Sí, sí. ¿Cuál es la historia de uno? Ahora, ¿cómo van a estar dentro de 13 años, muchachos? ¿Son los más viejos o cambiados? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Ahora, ¿qué hay que hacer? No, eso es bien fácil decir. Cambiar es bien fácil decir. ¿Qué hizo José para revertir la historia que tenía? Porque nosotros con mi esposa teníamos una historia un poquito más atrás, ¿verdad? Porque ya tenemos 25 años de ser pastores. Entonces, teníamos una historia un poquito más atrás. ¿Cuál era nuestra historia? Separación, divorcio, un hijo cada uno, o solo el fin de semana llegar yo a verlos. Después ellos con otro papá y con otra mamá, con hermanitos de otras dos familias. ¿Cuál era la historia? Pero un día el Señor decidió ir a nuestra casa. Un día el Señor dijo: yo voy a ir a la casa de Jaime Vela y de Gloria Castillo de Vela. Yo voy a ir a la casa de ellos y yo les voy a revertir la historia, no que yo escribí, la historia que escribieron por ellos, porque la historia la escribieron nuestros padres, nuestros antepasados. La historia no la escribimos nosotros, la que estamos escribiendo nosotros es la de nuestros hijos. Pero la historia nuestra la escribieron nuestros antepasados. De nosotros depende decirle al Señor: Señor, está en mi casa. Yo ahí entendí también por qué el Señor le dice a Zaqueo: es necesario que yo vaya a tu casa. Pero cuando veo Génesis capítulo 50 verso 22, dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Entonces la casa de su padre, él y la casa de su padre, dice que vivieron 110 años, ya se lo dije, e hicieron, escuche bien, ya la crianza ya no fue con envidia, ya no fue con celos entre hermanos. Dice que él miró hasta la tercera generación, porque Efraín es un hermano y Manasés es un hermano, o sea, son hijos de José. Pero Maquir es un nieto. Y dice que crió a los nietos oiga lo que dice, hasta la tercera generación. También a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron creados sobre las rodillas. Él miró hasta la tercera generación. Les marcó una historia diferente. Oh, espero están dando a entender esta noche.
Dios regala 2 hijos a José y prosperó. José prosperó grandemente. Crecieron sus hijos, crecieron sus nietos, sus bisnietos. La pregunta para nosotros es: ¿queremos que Dios revierta nuestra historia? Y que diga: esta es la historia de Esaú Varelas. Así es tu nombre, ¿verdad, amigo? Esaú Varelas, un hombre de tantos años. No voy a decir tu edad, pero me imagino que tienes como 20. No sé. Y como ni decir nada, de plano no te da vergüenza decir nada. Esta es la historia de la familia de Alex. Ruiz es tu apellido, ¿eh? Sos primo de mi esposa. Y es Ruiz también. Tienes que pasarnos la herencia. Sí, me están dando a entender. Porque la historia la escriben nuestros antepasados y nos dicen cómo ser. Y muchas veces, hermano, yo bendigo a nuestros papás, pero a veces han metido la pata. De veras, se han equivocado. En medio de su anhelo de hacer las cosas bien, pues no los vamos a criticar. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque usted se ha equivocado como papá, ¿o no se ha equivocado? ¿Verdad que sí? Cuando uno dice: ay, Dios, metí la pata, dice: me equivoqué aquí o me equivoqué allá, o no se da uno cuenta cómo se equivoca hasta que ya está viendo las consecuencias. Dice uno: ¿cómo me fui a equivocar? Pero ya marcó la historia. Entonces aquí dice que la casa, y Dios quería ver qué había en la casa de Zaqueo. Por eso dice Lucas 19:5: porque es necesario que hoy pose en tu casa. Pero en el verso 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y en el verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era necesario que fuera la casa de Zaqueo. ¿Sí? ¿Qué podía haber en la casa de Zaqueo? Muchas cosas. Pero una de las cosas que el Señor siempre quiere llevar a una casa es la visión de la vida. Mire, ¿está conmigo todavía? Cuando usted se vino para Estados Unidos, los que se vinieron, los que ya nacieron aquí, pues ya están bendecidos. Y los que se vinieron tuvieron que echar pata, decimos en Guatemala. Tuvieron que pasar por el desierto. Le pregunto: ¿cuántos se vinieron de un país? De México, de... ¿Ningún? ¿Todos nacieron aquí? ¡Wow! Ser americanos. ¿De dónde se vino usted? De México. ¿Y para qué se vino? Para superarse. ¿De dónde te viniste tú? México. ¿Y para qué te viniste? Para cambiar. Para cambiar. ¿Qué querías cambiar? Cambiar la familia. Cambiar la familia, que aquí fuera canche, no fuera moreno. ¿Quién más se vino de este lado? Hermano, ¿por qué te viniste? ¿O de dónde te viniste? De México. De México. Vida mejor. Ajá. ¿Cómo era la vida allá? Más humilde, más... costaba trabajo encontrar trabajo, vivir mejor. Menos comida. Comida de menor calidad, por así decirlo. Habían frijolitos, pero le faltaba la carne. Hoy hay carne y le faltan los frijolitos. Y por eso es que ustedes todos son creídos. Sí, se olvidan de Dios. ¿En serio? Lo dijo el profeta. Solo mientras fue la pandemia cambiaron, después otra vez vuelven a lo mismo. Ahora, ¿por qué? Porque si volviéramos a esa historia, le daríamos gracias a Dios de lo que Dios cambió y nos permitió cambiar. Porque revirtió tu historia. Ahora, le hago otra pregunta. ¿Logró el propósito por lo que se vino? ¿O perdió la visión? Porque mire, mucha gente se viene, ¿verdad? ¿Y su visión cuál es? El sueño americano. Pero ¿cuál es la visión? Superarse, mejorar la familia, mejorar en el sentido económico.
Mucha gente dice, yo me voy a ir. Me voy a ir, voy a mandar dinero para que aquí me hagan mi casa. Primero que compren un terreno, decimos en Guatemala, ¿cómo dicen en México? ¿Terreno también? Un terreno, un lote, un lugar, un rancho. Después le voy a decir a mi hermano, o a mi tío, a mi mamá, o a mi papá, quien sea, que me construya una casa. Le voy a mandar un diseño, unas fotos de las casas bien lindas que hay aquí, que tenga refri, que tenga esto, porque allá nosotros, por ejemplo, no teníamos refri, sino se ponía en el sereno la comida para que la comida no se descompusiera. No había refri para poder, refrigerador, ¿verdad? Yo digo refri, pero sí me entiende. Usted me entiende. Si no, pues pídale la traducción a un guatemalteco. Y uno decía, yo quiero mejorar, que tener un mejor carro, y tener esto, y tener lo otro, y tener aquí, y tener allá. Y cuando yo ya tenga todo, me regreso. Pero cuando ya vino, dice, ¿a qué me regreso? ¿Por qué me voy a regresar si aquí tan chilero que estoy? Aquí hasta cargo mi carro nuevo y así me hago el bigote. Las alitas, las wings de allá son así, las de aquí son así. ¿Verdad? Y entonces uno dice, wow, yo ya no me regreso. Perdió la visión. Perdió la visión. Y a algunos, usted no, yo lo bendigo con todo mi corazón, levante su mano. Pero hay algunos desgraciados que se olvidan de sus papás. O que se olvidan de hijos que dejaron allá. Aquí se vienen, se consigue otra mujer y se olvidan de la de allá. Y ya, perdieron la visión. No revierten la historia que ya traían. Y hay algunos que revierten la historia que ya traían y dicen, no, yo tengo esta historia, voy a ayudar a mi mamá, voy a ayudar a mis hermanos, voy a ayudar a esto, voy a ayudar al otro, pero con inteligencia. Y revierten la historia, voy a hacer, ¿por qué me vine de México? Porque quiero hacer mi casa allá. Porque a veces ni tiene casa aquí, ni tiene casa allá. Y usted que es hijo de Dios, yo lo bendigo con todo mi corazón, pero los que se vienen para venir a tomar, hermano, allá deberían de tomarse, allá es más barato. ¿Verdad que sí? Yo no quiero criticar, pero voy a poner un ejemplo. Un día estaba en la casa del pastor y tocó un señor. Me dijo, disculpe, ¿está el pastor? Me dijo, no está, le dije. Es que solo le quería avisar que voy a estar ahí en el carro. Me dijo, ¿qué carro? Le dije, en el carro que está allá. Me dijo, ¿usted lo cuida o qué? Va? Ahí vivo, me dijo. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué buscaste a Dios? Para que la historia sea revertida. Hermano, si te veniste a Estados Unidos, no pierdas tu visión. Amén. Y si ya no la tienes, dile, Señor, vuélveme la visión tuya. Amén. Yo quiero saber por qué yo soy hijo tuyo. Aleluya. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy evangélico? Pues vale. Amén. ¿Cuál es la razón por la cual tú me trajiste? Porque hay millones que han querido venir y no pasan. Y a mí, hasta el policía me dijo, pase adelante, me dijo. Y cuando ya vine aquí se me olvidó a qué venía. Esta es la historia. ¿Por qué el Señor quería llegar a la casa de Zaqueo? Porque en la casa de Zaqueo se había perdido muchas cosas. Yo puedo suponer que se perdió la confianza, la amistad, el cariño, el amor, la visión se pudo haber perdido. Había tanto dinero que se le olvidó quién era. Era hijo de Abraham. Entonces la historia nuestra tiene que cambiar, iglesia. Iglesia manantial de vida. Si Dios te llamó a este lugar, por favor no pases solo por pasar.
Invita al Señor a tu casa para que la historia no se repita y la historia sea revertida. Qué rico es cuando uno dice: los errores que yo cometí ya no los he visto en mis hijos. Los errores que yo cometí ya no los he visto en ellos. Y qué rico es mirar a los hijos ser diferentes, hermano. Yo miro a mis hijos y miro a mi hijo Diego, que es el que tiene bastante tiempo de casado. No sé si me ayudas con el conector, por favor, papito. Ahí está en la maleta. Sí. Gracias, ¿oíste? Ahí está, ya casi de fuera está, ¿sí? Yo miro a mi hijo Diego cómo está formando su hogar. Y él no está cometiendo errores que nosotros cometimos. Él está diferente. Y entonces yo digo, qué rico, porque el haber nosotros buscado al Señor revirtió la historia de lo que nosotros traíamos. Mírenme aquí, deje ahí los hermanos, ya usted ya los conoce. No les mire el pantalón que están rotos, pero ese pantalón está caro. Es que aquí los pantalones con hoyos son caros, va. Allá no, allá son bien baratos los que tienen hoyo. Allá un montón de hoyos aquí de tanto jugar 5 y son bien baratos, hasta los tira uno. Aquí usted paga un dineral por un pantalón con hoyos. Si quieren yo les compro a los que no tienen hoyos, yo les hago los hoyos y les dan la mitad. ¿Alguien puede decir gloria a Dios todavía? Gracias, papito, Dios te bendiga cuando te cases. No te vas a poner un pantalón con hoyos, ¿oíste? Yo lo bendigo con todo mi corazón. Levántese tus manos, por favor. Lo bendigo en el nombre de Jesús, para que esa historia que usted traía la cambie el Señor, hermano. Mire, la iglesia no está solo porque nos juntemos y que usted venga y un ratito de solaz, esparcimiento y de su ofrenda. No. Nosotros no estamos de pastores solo para sacarle los diezmos y gastarlos. No, hermano. Estamos para enseñarle. Estamos para bendecirlo. Estamos para cambiarlo, para ayudarlo a que su historia sea cambiada, a que la historia de su familia sea distinta, a que la historia de su casa se cambie. Porque vuelvo a repetirle, hay historias donde uno dice: pobres estos niños donde en la casa que nacieron. De veras, hermano. Pobres estos niños con los tatas que les dio Dios. ¿Sabe usted que hay hijos que dicen: yo no hubiera querido nacer en esta casa, yo hubiera querido nacer en la casa de tal persona? Pero pues ni modo, ahí nacieron, los pobrecitos se tienen que aguantar. Pero no hay como que los papás digan: no, Señor, ven a mi casa, necesitamos que esa historia sea cambiada, que ya nuestros hijos ya no vivan lo mismo que nosotros vivimos, que nuestros hijos, denle un aplauso al Señor, que nuestros hijos sean diferentes. ¿Alguien puede decir gloria a Dios todavía? Cámbiele la visión a sus hijos. ¿Sabe usted que los hijos de muchos cristianos dicen: vamos a la iglesia? Ay, no, es que la iglesia. ¿Pero por qué no te gusta ir a la iglesia? No me gusta. ¿Pero por qué? Porque si vos hablas de la hermana, hablas de no sé quién y hablas, ¿para qué crees que vaya yo? Cámbiale la historia, hombre. Cámbiale el rumbo. Cámbiale el rumbo a sus hijos. Cuando usted vaya a hablar algo, diga: no voy a hablar porque esa visión se le va a meter a mis hijos. No. ¿Y cómo es la historia? ¿De cómo es la iglesia? Bien chilera, amigo. Vieras que es una bendición del Señor preciosa. ¿Sabes tú que mucha gente no quiere ser pastores? Porque hay muchos pastores que dicen: no, hermano, es que el ministerio es sufrido, hermano, yo ya no aguanto, la verdad que es duro el ministerio, mire, yo la verdad que me quisiera morir mejor, porque ya no aguanto las ovejas. Ese se debería morir, de ver, pero solito él. Porque si algo es hermoso es ser hijo de Dios, y algo es bello es ser pastor de ovejas, de personas. Si algo es maravilloso, el mejor tiempo que uno puede vivir es sirviendo a Dios. Eso es lo mejor que Dios le pudo haber dado a uno. Entonces la visión de Dios es para cambiarle a la gente, a su familia,
la historia. Dice conmigo amén, iglesia. José le dio una visión a su familia y le dijo: no se preocupen, ya no hagan mal. Ustedes hacen mal y Dios lo convierte en bien. Dios lo cambia en bien. ¿Qué había en la casa de Zaqueo? No dice la Biblia, pero nos da el margen a pensar muchas cosas que se hubieran perdido, como en este tiempo se han perdido en las familias. En este tiempo se han perdido muchas cosas. Dice conmigo amén. Dice conmigo amén. Mire, hay un hombre en la Biblia que le llaman el endemoniado gadareno, no ganadero. De Gadar. Y este hombre tenía casa, tenía familia. ¿Y por qué? Porque el Señor lo manda con su familia. Y este hombre había perdido su visión. Mire, ¿por qué le pongo de ejemplo esto? Porque me acordé de ese señor. Yo te aseguro que ese señor para venirse gastó un montón de dinero, pero aquí se juntó con gente que no tenía visión. Y la gente que no tiene visión, tú no te tienes que juntar con ellos. Hello. Porque si no se pega. Lo tonto se pega. Lo tonto se pega. Porque un tonto dice: ¿tienen raro? No, porque yo tengo familia. Ay, te manda tu mujer. No sos hombre. Y uno dice para demostrar que soy hombre: ah, chichis, soy hombre. Perdió su visión. Y entonces ese hombre se juntó con él. Ponme la otra, mijo, por favor. Se juntó con alguien. Se juntó con alguien y se le pegaron los demonios. Y cuando se le pegaron los demonios, un día se encontró al Señor, hermano. Porque mire, hay gente que se ha encontrado la religión. Encuentre a Cristo, hombre. Encuentre a Cristo. Ya no encuentre la religión, ya no sea religioso. Encuentre a Cristo. Y cuando usted encuentre a Cristo, usted va a mirar que el Señor le cambia la historia a uno, hermano. Le cambia a uno la vida, le cambia el rumbo de la vida a los hijos, le cambia. Yo le digo algo con todo mi corazón: los hijos de ustedes deben de ser los mejores y de ejemplo. Si no son así, es porque ustedes no le han cambiado la historia. Y no le echen la culpa ni a la escuela ni a nadie. Porque uno le cambia la historia a sus hijos. Uno. ¿Cómo? Dejando que el Señor llegue a la casa y le cambie la historia a uno. Porque uno puede decir: es que mira, hermano, a mí a la gente aquí a veces me dan ganas de agarrarlas. Es que aquí las escuelas, hermano, las escuelas son tremendas. Ay, ¿cómo cree que están allá? Es que aquí, hermano, no se puede. ¿Y qué pues? Es que aquí dice: si uno no trabaja, no come. Y si allá no trabajamos, y viera cómo comemos. ¿Verdad que allá no se trabaja, mi amor? Pasa uno todo el día así. Por eso fue que usted se vino de allá. Porque usted sí quería trabajar, ¿verdad que sí? Sí. ¿Sabe qué se trata? ¿Qué dice eso? Es: no he podido cambiar la historia de mi vida. Pero cuando tú dejas que el Señor la cambie, Él cambia la historia. Y lo que estaba escrito se va borrando. Aquí en esta casa antes había un borracho, se acaba de borrar, ya no es borracho. Ahora dice: hay un siervo de Dios. Aquí en esta casa lo que había era que iba a haber maldición, pero ahora llegó el Espíritu de Dios y va a haber bendición. Aquí en esta casa lo que había era divorcio, era candidatos a divorcio, pero ahora llegó el Espíritu Santo y renovaron votos, renovaron amor, empezaron a cambiar. Yo no sé si usted dice amén a eso, pero eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. ¿O no es cierto? ¿Cuántos millones de gente se han divorciado? Millones. Ahora, ¿por qué se divorcian? Porque no dejaron
que el Señor, mira hermano, mire, esté conmigo todavía, está conmigo todavía. Yo me cubro con la sangre de Cristo, cubro a sus pastores, cubro a mi esposa. Pero yo renuncio a divorciarme de ti, mija. Yo renuncio en el nombre de Dios. Pero hay pastores que se divorcian y ya tienen otra. Y la gente ahí está todavía. Y dice, es que Dios le mostró. Si en la Biblia dice que no hay divorcio. Nope. Hello. Yeah. Amen. Sí, pero es que dice la Biblia que solo a causa ¿de qué dice? De fornicación. Ah, pero cuando uno analiza eso, dice que la enfermedad del corazón se llama esclerocardia. Y esa palabra esclerocardia es haber perdido la sensibilidad del Espíritu Santo. Wow. Y cuando uno pierde la sensibilidad, uno le busca para uno decir, pero yo estoy bien. Yep. Yo estoy bien. Y como estoy bien, yo puedo hacer lo que yo quiero. Cámbiale la historia a tu familia. Amen. ¿Ya te equivocaste? Ya te equivocaste. Pero no sigas equivocado. Levante su mano, diga amén pues, diga amén. Levante su mano, levante su mano. Si usted ya se divorció, no se preocupe, no estoy hablando por usted. Amen. That's right. Yo no estoy hablando por ninguno. Gracias, Señor. Yo quiero aclarar, yo no estoy hablando por ninguno. Yeah. Pero sí cámbienle la historia a su familia. Hallelujah. Cámbienle la historia a su familia. Thank you, Jesus. Cámbienle la historia a su familia. Amen. Si ya se equivocaron, enmienden lo que se equivocaron y caminen hacia adelante. Es que mire hermano, yo no puedo. Sí se puede. Sí se puede cambiar las cosas. ¿Quién las cambia? El Señor. El Señor. Para que nuestros hijos tengan otra historia. Nuestros hijos tengan otra historia. Ya no digan, escucha esto, ya no digan, ahí viene el hijo del borracho, sino digan, ese es el hijo del pastor. Amén. Qué rico. Yo no sé si puedes decir amén a eso. Ahí viene, este es el hijo del siervo de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Levante sus dos manos, levante sus dos manos. Diga conmigo, mi descendencia tendrá otra historia. La historia la escribirá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para eso Dios me trajo a este lugar, para que mi vida sea cambiada, la de mis generaciones sea cambiada, mi familia sea cambiada y todo aquello que venía de maldición se convierta en una bendición hermosa de parte del Señor. ¿Alguien puede dar un grito de júbilo? Diga conmigo, aleluya. Si este hombre endemoniado, Dios lo cambió, no te va a cambiar a ti que eres hijo de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Si Dios nos ha cambiado, aquí nadie le puede decir a otro, vos sos más pecador que yo, porque todititos hemos pecado. Y algunos ya conociendo a Cristo. Hello. Yeah. Sencillo como es. Así es. Pero tenemos que componer la vida. Yeah. Gracias, Señor. Si usted es loca, deje de ser loca. Hello. No, en serio. No se ofenda. Yeah. No se ofenda. Si usted es loco, deje de ser loco. Amen. ¿Sí me estoy dando a entender? Componga la vida. Porque eso le va a componer la vida a su familia. Si usted es bravo, deje de ser bravo. Gracias, Señor. Sí, en serio. Porque ¿sabe qué le enseñan a sus hijos? A ser bravo. That's right. Yeah. Thank you, Jesus. Cuando uno contesta mal, ¿cómo contestan ellos después? Mal. ¿Mal? ¿Y qué les puede decir uno? No les va a decir uno nada si lo mismo que uno hace, hacen ellos. Hello. ¿Es cierto o no es cierto? Yeah. ¿Cómo se hace? Hay que revertirlo. El Señor dijo, yo voy a revertir la historia. ¿Y qué le hizo a la historia de este? ¿Cuál era la historia de este hombre? Sin hijos, sin familia, endemoniado, viviendo en los sepulcros.
Mira, hermano, yo renuncio en el nombre de Jesús y jamás he tenido un demonio. Pero yo he visto gente endemoniada. Y yo digo, pobrecitos estos padres. ¿Qué pasó? ¿Usted tiene demonios que se quedó callado? Hello. Pero si tiene, no se preocupe, ahorita se lo sacamos. Yeah. Pero una gente que está endemoniada no puede estar quieta. Una gente que está endemoniada tiene que estar ahí haciendo cosas y haciendo maldades, porque los demonios lo inducen a hacer maldades. Yeah. Amén. Una gente que está endemoniada no tiene paz. That's right. Si usted no duerme, tenga cuidado. Dice, es que mira, hermano, yo así soy. Yo sé que le llaman a los niños Interactivo. hipermentiras son esas. Es que mira, hermano, que yo tengo un niño hiperactivo, que ese niño ninguno lo detiene. Oh, no lo has educado por eso. Pero si lo educaras conforme a la palabra, tu niño se sentaría así como está esa nenita linda. Niño. De niño. No. Bueno, es el niño que está ahí. Está peludo. Pero es que eso es tremendo, hermano, usted porque no lo conoce. Pero ¿por qué a veces sí está así? Quiere decir que hay momentos en los cuales se le descuida. Pero le vas a cambiar la historia. That's right. Amen. Yo no sé si alguien puede decir amén. Pero hay que cambiar la historia. Para que un día lo miremos aquí con su cosa aquí predicando la palabra. Si no, ¿usted cree que por gusto se pasan los niños aquí? Pues no es por gusto. Uno dice, pero si oran por los niños y los patojos siguen siendo los mismos. No son los mismos. Jamás serán los mismos. Porque lo que se está sembrando en ellos, un día dará fruto. Hoy no lo vemos, pero un día va a dar fruto. Yo no sé si usted dice amén a eso. Si los duros aquí son ustedes. Pero los patojos no, los niños son... Ellos agarran la palabra. Dice conmigo amén, iglesia. Este hombre pudo haber perdido los sueños, pudo haber perdido tantas cosas. No le voy a explicar porque yo ya tengo hambre. Dice conmigo amén. Este hombre era preso del enemigo. Preso del enemigo. Pero apareció Jesús. Y cuando apareció Jesús, ¿sabe qué es lo que me impresionó? Porque yo le dije al Señor, Señor, ¿qué tiene que ver el endemoniado aquí? Me dijo, porque yo lo mandé para su casa. Porque lo que había hecho él es abandonar su casa. Y mucha gente ha abandonado su casa. Wow. Y cuando abandonan su casa, ¿cómo estaría la casa de este hombre? Porque dice, vete a tu casa y a los tuyos. ¿Quiénes son los de uno? La familia. La familia. Vete a tu casa y a los tuyos. Entonces, ahora usted dirá, hermano, eso tiene que ver. Vete a tu casa y a los tuyos y predícales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vete a tu casa y a los tuyos y predícale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Quieres salvar a tu casa? Vete a tu casa y a los tuyos. Es que Jesús le dijo a Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Pero el endemoniado se lo encuentra en la calle y le dice, ahora ve a tu casa. Ve a tu casa. De todas maneras el Señor dice, yo quiero ir a tu casa. Porque en tu casa hace falta algo. Y lo que hace falta es una visión de quiénes son. ¿Quiénes somos nosotros? Somos hijos del Rey de Reyes. Somos hijos del Padre, somos hijos del Señor, somos hijos escogidos de Dios. Aleluya. Pero necesitamos ir a la casa. Hello. Diga conmigo amén. Diga conmigo gloria a Dios. ¿Qué va a pasar en tu casa? Primera de Crónicas 13:14. Alguien puede levantar sus dos manos. Así que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa
3 meses. Y bendijo el Señor a la familia de Obed-Edom y a todo lo que tenía, dice la palabra. Este va a ser un tiempo de crecimiento. Este va a ser un tiempo de crecimiento. Vienen 4 años de crecimiento, dijo el Señor. Viene un tiempo de multiplicación. Viene un tiempo donde te irá bien, dijo el Señor. Viene un tiempo donde se romperá cualquier estorbo que haya en tu casa. Mira, ¿qué se va a romper? Yo le decía al Señor esta mañana, ¿qué es esto del rompimiento? ¿Qué es romper? Y es bien fácil entenderlo. Que hay cosas que han obstruido los sueños que traías. ¿Qué cosas han obstruido lo que Dios tiene para ti? Muchos de ustedes ya no se van a regresar a su país. Yo los bendigo para que se queden en este país. Pero yo sí les digo algo. Tienen que cambiar la historia de sus generaciones. Tienen que cambiar la historia de sus generaciones. Tienen que cambiar la historia de sus generaciones. Y yo los cubro, los bendigo en el nombre de Jesús, porque yo anhelo que en años que vienen por delante, ustedes puedan decirme a mí: apóstol, mire, lo que usted predicó en ese tiempo, levanta tus manos por favor, lo que usted predicó en ese tiempo, lo estoy viendo ahora. Mis hijos son siervos del Señor, mis hijos no se perdieron, mis hijos ya crecieron. Y como dijo el pastor, cuando miremos a estos chiquitillos del tamaño de los grandotes que pasan aquí, pero los miremos predicando la palabra, los miremos hablando del Señor, yo no sé si alguien puede decir amén a eso. Los miremos siendo siervos de Dios, los miremos cambiados, los miremos a ellos diciendo gloria a Dios. Entonces vamos a decir, valió la pena que en mi casa se predicara la palabra del Señor. Valió la pena que en mi familia se predicara la palabra del Señor. Valió la pena, ¿por qué? Porque había muchas cosas que no estaban funcionando. Y yo declaro que empezará a funcionar tu casa, empezará a funcionar tu negocio, empezará a funcionar tu trabajo, empezarás a desarrollarte fuertemente. Alguien puede decir amén a eso. Empezarás a ser diferente. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor llegará a tu casa y toda puerta que estaba cerrada se va a abrir, y toda puerta de maldición que se había abierto se va a cerrar en el nombre de Jesús. Dios te bendecirá, Dios bendecirá tu casa, Dios bendecirá tu familia, Dios bendecirá tu futuro, Dios bendecirá tus hijos, y tus hijos serán guardados siempre, tus hijos serán benditos siempre, porque la gracia del Señor les cambiará la historia. Diga conmigo, aleluya. Es que esto es glorioso, hermano. Diga conmigo amén. Es que esto es glorioso. Usted mira hoy a sus hijos, los que tienen hijos pequeños, están bendecidos. Un día los van a mirar grandes y los van a ver siendo siervos de Dios. Eso no tiene precio. Mire, yo espero en Dios que usted me esté entendiendo. Pero ha de ser, yo lo bendigo con todo mi corazón. Pero ha de ser difícil mirar a un hijo tirado en la calle. Ha de ser duro mirar a un hijo tirado en la calle, drogado. Por eso cuando tú decías, yo fui drogadicto, papito, agárrate de la mano de Dios para que tus hijos jamás, nunca prueben nada de eso. Y cuando el diablo te quiera poner cosas en tu mente de que no te quieren, de que te voltearon a ver feo, dale una patada al diablo y decirle: yo le voy a cambiar la historia a mis hijos, a mis generaciones. La historia de ellos era aquí, que su papá era esto, su mamá era esto, su abuelito era esto, pero ahora su papá es un siervo de Dios, su mamá es una sierva de Dios, y ellos van a ser siervos de Dios, y ellos van a caminar siendo siervos de Dios, y tus nietos van a ser siervos de Dios, y tus generaciones van a ser siervos de Dios, en donde la historia se va a quedar atrás.
hablando de una casa. Una casa se pierde y se vuelve a hacer. ¿O no es cierto? Si no, se lo comprueba. Para el terremoto de Guatemala se cayó todo. Y ahora ya hay mejores casas. Antes eran casas de un nivel, ¿verdad que sí? Hoy hay casas de 3, 4 niveles. Entonces se vuelve a hacer. Pero un hijo. ¿Aló? No. La vida de un hijo no se vuelve a repetir. Si se echó a perder, se echó a perder. Gracias a Dios que Dios lo restaura, que Dios lo levanta. Dios, no sé si puede decir amén a eso, hermano. Que Dios lo cambia. Gracias a Dios que el Señor dice: yo quiero ir a tu casa. Y cuando llega la presencia del Señor a nuestra casa, las cosas cambian. Entonces, manantial de vida, yo te bendigo con todo mi corazón. Esta es la historia de la familia de, y ponle tu nombre. Esta es la historia. Esto era lo que el diablo había escrito. Por eso cuando dice ahí el profeta: yo oigo decir al infierno maldiciones, y el Señor aparece, dice: pero yo bendigo esta iglesia, yo bendigo este pueblo, yo bendigo a estas familias, yo cambio la historia de estas familias. Diga conmigo aleluya. Diga conmigo gloria a Dios. Miren la historia. Ya voy a terminar. No sé cuánto tiempo llevo. Yo creo que llevo un poquito tiempo. No, ¿qué? ¿Qué? Si me entregaron el tiempo a las 9:05. Yo tomé el tiempo, ¿cierto o no, mi cielo? Si son las 8. De mi reloj. No me estén cosas de que me voy tardando. Porque los de la alabanza tardaron 1:30. Y ya nos dejaron cansados. Estamos reclamando. Yo soy la cobertura. Ahora se aguanta. Diga conmigo aleluya. Y si tiene hambre, yo ato ese estómago para que no tenga hambre. Yo los amo, mis hermanos. ¿Me deja terminar? Dentro de media hora. Mire, el Señor me decía: mira estas familias. Mira la familia de Abraham. Le di una visión de una nueva vida. Le mostré el camino de la bendición. Mira la familia de Noé. Le enseñé cuál era el camino de la salvación. Mira la familia de Gedeón. Le mostré cómo salir adelante en medio de sus enemigos y vencerlos sin que él peleara. Le di la victoria. Mira la familia de David. Aunque él falló y no me agradó, mi misericordia hizo que tuviera una familia bendita, que de ahí nació mi hijo. Cuando uno mira todas las familias de la Biblia, todas tienen unos errores, hermano. Gruesos. Gruesos. Y uno dice: yo quisiera ser como David. Sí, pero ¿en qué etapa? Yo quisiera ser como Moisés. Sí, pero ¿en qué etapa? Yo quisiera ser como Gedeón. Sí, pero ¿en qué etapa? Porque Gedeón era miedoso. Y uno pone tantos ejemplos, y Dios nos pone los ejemplos para que nosotros miremos. Pero mira, hermano, Mateo 1:1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, dice. Pero miramos la familia de Ruth, una familia en desgracia. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Verdad que sí? No se la tengo que contar, ¿verdad? Un hombre y una mujer que se casan, tienen 2 hijos, salen y se van a otro país. O sea, se venían para Estados Unidos porque había hambre en México, o en Guatemala, o en El Salvador, o donde sea. Y aquí se le muere los 2, el marido y los 2 hijos. Y solo le quedan las 2 nueras. Las que no eran, ahora son. ¿Verdad? Entonces le dice ella: mira, me voy a regresar para México, porque
pues y aquí ya no tengo, ya estoy vieja, ya no puedo. Y le dice a las dos nueras, así que regrésense, tengo otro su marido, porque yo ya no tengo hijos para ustedes. Y una de ellas le dice, pues ni modo, ya estamos en Estados Unidos, me quedo. Y la otra le dijo, no, yo me voy contigo. Yo me voy contigo. Yo me voy contigo. Yo no me quedo. Y le dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Y vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le dijo, no insista que te deje o que deje de seguirte, porque donde vayas iré yo, y a donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, pero aquí dice, y tu Dios, mi Dios. Una se regresó con sus dioses. O sea, no entendió que Dios le podía revertir la historia. ¿Cuál era la historia? La historia de ellas. ¿Cuál era el destino de ellas? Viejas y solas. Porque ya no había quien. ¿Verdad? La historia. Pero cuando esta mujer adopta a Dios como Dios y le dice, tu Dios será mi Dios, y le dice, y lo único que me va a separar de ti es la muerte nada más. Pon la otra, por favor. Es la muerte nada más. Donde tú mueras, ahí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún por peor, si algo excepto la muerte nos separa. Y usted conoce que va, se regresan, empieza a cegar en un campo que era de Booz. Booz es la tipología de Cristo. Amén. Y empieza a cegar y trabaja por su suegra. Mire, aquí esta enseñanza debería ser para todas las mujeres que odian a su suegra. Habla, Señor. O que dicen, miren mi suegra, pero de lejos. Pero si son hijas de Dios, deberían de ser diferentes. Hello. Ah, porque usted no conoce a la bruja de mi suegra, hermano. Pero si usted conoce a la bruja de mi suegra, pues no sé, pero esta señora era bruja porque era amargada. ¿Era amargada o no era amargada? ¿Cómo era su nombre? ¿Cómo dijo? Ya no me llamen, ¿qué dijo? Noemí, porque yo soy Mara. Y cuando usted mira el significado de Mara, es amargura. Entonces, ¿cuántos han tenido una suegra amargada? Ni levanta la mano, ¿para qué? Se le nota a usted. Porque tener una suegra amargada es ser difícil. Le lleva uno un pan y ese pan me trajo. Dice, no, tu mamá con nada se queda uno en pan. Mejor no le llevo nada, ni más, ni vayamos. Pero esta mujer dijo, no, suegrita chula, yo voy a trabajar por usted. Y sabe que, mira hermano, mire, a veces uno es tonto. Porque uno no actúa como hijo de Dios cuando tiene que actuar como hijo de Dios. Y uno no sabe la bendición que Dios puede traer a través de alguien que no es nada tuyo, de sangre, y que ya no te puede dar nada. Y aquí esta mujer le dice, ¿en serio te quieres ir conmigo? Sí, yo me quiero ir contigo. Vamos pues. Y se la lleva. Y le dice la nuera, yo voy a trabajar por ti. Ve a tal campo, haz tal cosa, tal. Muy bien, dijo, y se fue. ¿Y qué nuera le hace caso a la suegra? Hello. Y lo hace. Pero qué bendición trajo. La bendición que trajo fue que fue redimida. Y mira hermano, de esa bendición que trajo, nace David. David, el dulce cantor de Israel. Porque nace Obed, padre de Isaí, padre de David. De una mujer moabita que no era nada, pero que dejó que Dios, no los dioses,
Los dioses es religión. Hello. Dios es vida. Amen. Y hay mucha gente que tiene dioses dentro de la iglesia. Yup. Porque solo tiene religión, pero no tiene Dios. Porque en ningún momento es obediente al Padre. Pero esta mujer entendió que cuando ella le dijo, tu Dios será mi Dios. Sigue la otra, por favor, porque quiero terminar. Le dice al final, oiga lo que dice. Le dice vos, tú has venido aquí y todo, ¿verdad? Pero en el verso 12 dice, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mira, iglesia, déjame terminar. El Evangelio del Señor tiene que cambiar nuestra historia. Tiene que cambiar nuestra historia. No puede ser que si nosotros fuimos malos, si nuestros padres cometieron errores, para no decir que fueron malos, yo solo me atribuyo que yo fui malo. Mi mamá y mi papá no fueron malos, cometieron errores, no los puedo criticar, los bendigo, ya están con el Señor, pero cometieron errores. Si yo fui malo, yo tengo que revertir la vida para que mis hijos ya no vivan lo mismo que yo viví, para que mis hijos sean diferentes. Mucha gente está cometiendo los errores de sus padres porque los critican. Y solo te hago una pregunta. ¿Quién crees que le enseñó a ellos a vivir? Los papás de ellos. Y a ellos, los abuelos, los bisabuelos para atrás, donde había ignorancia. ¿Cuánta gente fue católica? Porque le dijeron que fue católica. ¿Verdad? Pero si uno le dice, ¿y sabías rezar el rosario? ¿Y eso qué dice? Y sabías hacer no sé qué, hiciste ¿qué es? Primera comunión, confirmación y requete confirmación y reconfirmado, recontrafirmado. Y solo lo hicieron por costumbre, pero realmente no conocían, no entendían. No heredes la costumbre evangélica a tu familia. Hereda a Dios, no a los dioses. Hereda al Padre, no a los dioses. Porque aquí una mujer dijo, pues me regreso con mis dioses, y se fue con sus dioses. Pero la otra dijo, no, tu Dios será mi Dios, dijo. Yo no quiero tener dioses, yo quiero solo tener uno. Y ese uno yo sé que me va a redimir. Y ese uno lo redimió. ¿Sabe por qué? Porque se fue a meter bajo las alas. ¿Alguien puede decir gloria a Dios todavía? Vos la redimió. Y cuando la redimió, le cambió la historia. ¿Cuál era el camino de ella? Sola, sin quien la redimiera. Usted podrá decir, hermano, pero es que ella se podía volver a casar. Ahora sí, porque las mujeres no hacen caso, pero en ese tiempo no. En ese tiempo ella no podía casarse. Ella no podía casarse. Y nadie se podía casar con ella. Porque había una ley. Tenía que ser un pariente cercano o un hijo de la suegra. Pero la suegra ya no podía tener hijos porque todavía le dice, o van a esperar a un hijo. No, ya ni puedo. Ya ni puedo. Y cuando mi hijo pueda crecer, ustedes ya están grandes, ya están viejas, ya no pueden. Entonces ella dijo, pero yo adopto a tu Dios como mi Dios. Y ahí el Señor le cambió la historia. ¿Alguien puede dar gloria a Dios todavía? Yo quiero que tú levantes tus manos. El Señor te dice hoy, yo voy a revertir la historia. El Señor me dice que va a cambiar la historia de muchos de ustedes. El Señor me dice que va a cambiar la historia de muchos de ustedes, así como cambió la historia mía. Que serán de bendición para su pueblo, para su familia y para el mundo entero. El Señor te bendiga, el Señor te guarde siempre y que cumplas muchos años de más de vida ministerial, amada manantial de vida. Que Dios te bendiga, que Dios llene tu casa de bendición, que la gracia del Señor sea sobre tu vida, que la
sea revertida. Aleluya. Y que nuestros hijos ahora sean siervos del Señor. Dices conmigo amén. Puedes ponerme el canto que te dije. Ponte de pie, por favor, ¿sí? Ponte de pie. Y quiero pedirte que vengas aquí al frente, aquí al centro. Vengan todos. Pónganse su mascarilla. Y ven aquí al frente, ¿sí? Venga, ven aquí. Ven aquí, mamita. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, mija. Pégate aquí. Pégate aquí. Véngase aquí, mis hermanos. Venga. Levanten sus manos. Si está a la par de su esposa, levántele las manos a su esposa o a su esposo. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Y esa bendición del cielo va a caer sobre ustedes. Pon un poquito más de volumen, mijo. Pon un poquito más de volumen. Todo lo que Dios determinó para ustedes, Dios lo hará. Que te bendiga el Señor. Que te bendiga el Señor. Y que lo que hagas sea para revertir la historia de tu familia. Sea para revertir la historia de tu familia. Que todo error que cometiste, el Señor lo quite de tu vida. Levanta tus manos, iglesia. El Señor lo quite de tu vida y pueda ser una persona diferente, distinta. Que el Señor te bendiga, que te cubra, que te guarde, que te prospere. Levanta tus manos, cierra tus ojos, porque yo no voy a orar por la gente que tiene sus ojos abiertos. Pero sí te bendigo a ti, para que bendiga a Dios tu familia, para que bendiga a Dios tu casa, para que bendiga a Dios tu vida. Yo solo quiero que levantes tus manos y recibas la bendición del cielo. Tú eres manantial de vida. Y Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida. Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida. Esa presencia de Dios va a ir siempre contigo, donde quiera que vayas. Va contigo, iglesia. Levanta tus manos. Donde quiera que vayas. El Señor bendiga tu vida. El Señor bendiga tu historia. El Señor cambie el rumbo de tu historia. El Señor cambie tu casa. El Señor cambie tu vida. Lo que no lograste hacer, ahora lo lograrás hacer. Porque te devuelve la visión de lo que eras y de lo que el Señor quiere que seas. Ya no digas, es que no puedo. Porque cuando te metas, dice el Señor, yo voy a arreglar el rumbo de tu vida. Yo voy a arreglar el rumbo de tu vida. Yo voy a arreglar el rumbo de tu casa. Recibe la bendición. Recibe la presencia de Dios. Recibe la gracia de Dios. Recibe esa bendición hermosa de Dios. Recibe
al que pensaste. Un hogar distinto al que pensaste. El Señor guarde tu vida y tu casa. El Señor guarde tu casa y tu diario vivir. Dios te guarde Sí. y bendiga. Alguien puede levantar sus manos Que extiendas y recibir esa bendición del cielo. muestre favor. Dios te mire con Y recibir esa gracia de Dios. Y recibir esa bondad de Dios. Todo se va a revertir. El Señor un día revirtió la vida de aquellos hombres. Revirtió la vida de aquellos hombres. Dios te guarde. Todo lo que has hecho no ha sido por gusto, dice el Señor. Y te muestre favor. Dios te mire con agrado. Tómate de mi mano, dice el Señor, y mirarás cómo voy a revertir todo lo de tu casa. Todo lo de tu casa. Porque yo traje una bendición sobre tu vida. Yo traje una bendición sobre tu vida. Yo traje una bendición sobre tu casa. Y tus nietos y tus generaciones ya no vivirán lo que tú viviste. Ya no vivirán lo que tú viviste. Te bendigo, mija. Te bendigo, mija. Te bendigo, mija. Y declaro que tus hijos son benditos. Declaro que tus hijos son benditos. Que tu familia es bendita. Yo oro por tus generaciones. Solo tómate de la mano del Señor y mirarás la gracia. Y mirarás la gloria del Señor. Y mirarás la gloria del Señor en tus generaciones. Ya no digas en qué me equivoqué. Solo camina hacia adelante. Porque el pasado el Señor lo va a redimir, dice el Señor. Padre, bendice la vida de esta pareja. Y todo pasado es revertido en el nombre de Jesús. Es revertido. Es revertido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo lo que el enemigo hizo contigo ya no lo hará con tus hijas, dice el Señor. Porque me las entregaste y me dijiste son tuyas. Pero ahora te toca que enseñarles día con día, dice el Señor. Vas a revertir todo lo que el enemigo te hizo. Porque vas a bendecir a tus generaciones. Vas a bendecir a tus generaciones. Porque tu casa es bendita, dice el Señor. Porque tu casa es bendita, dice el Señor. Que te cubra con su gracia. Te bendigo, mi hijo. Te bendigo. Te bendigo y bendigo a tu familia. Y tu historia. La historia de tu familia cambia hoy. La historia de tu familia cambia hoy. La historia de tu casa cambia hoy. La historia de tus generaciones cambia hoy. Bendigo tu hogar. Bendigo tu casa.
Oh, Rakaira Brastore canta. Y Kashana Basturi canta. Señor, bendice la vida de tu siervo. Que la historia que se había escrito aún por el enemigo hoy definitivamente quede cancelada. Hay una nueva historia. Hoy se revierte todo lo que se había dicho y todo lo que se había decretado por el enemigo. La sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz ahora es cambiada. Bendigo sus vidas, bendigo su ministerio, bendigo su casa, bendigo su casa, bendigo su hogar, bendigo a su familia, bendigo a sus generaciones. Se revierte todo y todo lo que toquen será prosperado. Se había retenido muchas cosas, pero hoy las suelta el Señor. Se había cerrado muchas cosas, pero hoy se abren, dice el Señor, por cuanto obedecieron a mi voz y han caminado tomados de la mano. Yo voy a abrir todo lo que me han pedido, dice el Señor. Por cuanto han sido fieles, dice el Señor, yo no dejaré de ser fiel con ustedes, dice el Señor. Y todo lo que ustedes declaren, yo lo haré, dice el Señor, y lo respaldaré, dice el Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu de Dios. Derrama de tu gracia sobre ellos. Derrama de tu gracia sobre este pueblo. Revierte, Padre mío, toda historia negativa que todavía el enemigo quiere acusar a esta familia pastoral. Ahora es quitada en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos: benditos de Jehová, benditos de Jehová, benditos de Jehová. Que te cubra con su gracia, hasta mil generaciones, tu familia. Oh, en el nombre de Jesús. Y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia, hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo a tu familia, bendigo a tu familia, bendigo a tu familia, bendigo a tus hijas, bendigo a tus generaciones, bendigo a tus generaciones. Te bendigo, mi hijo, te bendigo con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Todo pasado es revertido. Todo pasado es revertido. Ya no vas a repetir lo del pasado. Ya no vas a repetir lo del pasado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Declaro que tu vida es bendita. Y todo pasado se revierte. Bendigo su vida. Y todo pasado será revertido, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Todo pasado será revertido. Que su Santo Espíritu llene su vida. Y la gracia del Señor florezca para que su hogar sea alcanzado por la gracia bendita de Dios. Y sus generaciones sean benditas
gracia tuya, que la gracia tuya, que la gracia tuya, que la gracia tuya sea sobre la vida de esta hija tuya. Bendice su casa. Bendice su casa. Bendice su casa. Bendice su casa. Bendice su casa, por favor. Bendice su casa, por favor. Bendice su casa, por favor. Visita su casa, por favor. Visita su familia, para que ella vea un verdadero Dios. Yo bendigo tu casa. Declaro que tu casa es bendita. Declaro que tu casa es bendita. Y que aunque ahora, en este tiempo, lo veas difícil, para mi Padre no hay nada imposible. Para tu Padre no hay nada imposible. Solo sírvele, tómate de la mano y cállate, dice el Señor. Cállate, dice el Señor, cuando te digan algo. Y déjame pelear a mí, dice el Señor. Y cuando tú digas, tengo ganas de contestar, te callarás, dice el Señor. Y yo pelearé por ti. Porque tu lucha no es contra carne y sangre, dice el Señor. Hay potestades y principados que llegaron a tu casa, pero yo voy a llegar a tu casa si tú me llevas, dice el Señor. Y ninguna potestad, ningún principado, ningún gobernador y ninguna hueste espiritual de maldad prevalecerá, porque yo soy Jehová tu Dios, dice el Señor. Y Rakanda Rabasturicanda, y Rakanda Rabasturicanda, se va a revertir. Se va a revertir esa historia, se va a revertir. Esa historia será cambiada, dice el Señor. Apunta este día, apunta la hora y apunta mi promesa, pero apunta lo que quiero que hagas, dice el Señor. Y camina en ello y mirarás mi gloria en tu casa, dice el Señor. Te bendigo, mi hermano. Te bendigo, mi hermana. Te bendigo, mi hermana. Bendigo tu vida, mi hermana. Bendigo tu casa, mi hermana. Bendigo tu familia, mi hermana. Y bendigo tu caminar, mi hermana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, papito lindo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Un minuto, levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Dile gracias, dile gracias, dile gracias, dile gracias. Dile gracias, porque sé que la vida la has cambiado hoy. Y sé que has cambiado todo lo de mi casa. Sé que has cambiado, has revertido toda la historia. Porque la historia que escribieron tus padres ya no se va a cumplir en ti. Se va a cumplir la historia del Señor en tu vida. Se va a cumplir lo que Dios diga de ti. Eso es lo que se va a cumplir cuando tú le digas, Señor, está en mi casa. Llega a mi casa, llega a mi casa, porque mi casa te pertenece a ti, Señor. Llega a mi casa, 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 llega a mi casa. Revierte la historia de mi casa. Padre, yo bendigo la vida de estos siervos. Bendigo su casa. Bendigo su historia. Cambia su historia.
familia sea tu historia, Señor, no la de ellos. Shaira, Prostore, Canta, Ira, Canta. Ustedes me han pedido por sus hijos, dice el Señor. Y me han dicho, Señor, ¿qué pasa en mi casa? Yo hoy traigo una palabra para ti, dice el Señor. Bástate mi gracia. Yo iré, dice el Señor, porque ustedes son mis hijos. Vivan como mis hijos. Vivan como mis hijos. Y yo revertiré todo. Dios te guarde y bendiga. Yo revertiré todo. Que extienda su amor. Yo revertiré todo lo que el diablo ha robado de Dios mi te casa. mire con agrado y Como ustedes les piden a sus hijos que vivan. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera
Gracias, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, por esta visita tuya, Señor. Gracias por revertir en muchas familias, Señor amado, lo que había sido declarado para ellos, Señor. Gracias, papito lindo, gracias, Señor. Gracias por ese nuevo comienzo, papito lindo, en la vida de todos nosotros, Señor. No es casualidad la palabra, no es casualidad lo que hemos recibido. Gracias, papito lindo, por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias por ese tiempo tan precioso que hemos vivido, Señor. Quizás sea largo, pero es necesario para nuestra vida. Y no para este día nada más, sino para lo que nos resta de vida, Señor amado. Porque veremos los cambios, veremos los cambios en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia, lo veremos, Señor amado. Gracias, papito lindo, por lo que hemos recibido, Señor amado. Gracias por haber puesto tu mirada en nosotros nuevamente, Señor amado. Gracias, papito lindo. Bendice a cada familia, Señor. Que tu amor, que tu gracia, tu presencia, Señor amado, se manifieste cada día en sus casas, Señor amado. En el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Denle fuertes palmas al Señor. Hemos recibido bendición profética. Hemos recibido bendición apostólica. Amén. Y si usted observa, se ha dado cuenta que yo no me he metido mucho. Amén. Y no porque no quiera, sino porque reconozco que hay algo más alto que yo. Amén. Amén, hermanos. Y que esta noche y los días que hemos estado viviendo, hemos recibido grande mensaje de Dios. Y todos lo necesitamos. Amén. No se pierda el día de mañana. Amén. Aunque vamos a ir a acostarnos tarde, ¿verdad? Cansados quizás porque tenemos que dejar arreglado. Amén. Pero yo sé que mañana va a ser un día muy bendecido también. Si nos desvelábamos para otras cosas, mucho menos para lo que estamos haciendo. Amén. Si hemos madrugado para irnos a lugares, mañana igualmente lo vamos a hacer. Amén. Guarden su corazón. Yo le dije, hemos recibido bendición apostólica y profética, ¿verdad? Y la bendición pastoral está en ustedes. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar por los alimentos que vamos a ingerir.